Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Jueves 16 de abril de 2026. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días jueves vamos con el cierre semanal de mercados. Comenzamos por el mercado local, en el cual la noticia más relevante a comentar es el anuncio ayer en cadena nacional por parte del presidente José Antonio Kast de los principales ejes del proyecto de reconstrucción y desarrollo económico y social, proyecto emblemático de este gobierno, con un foco tributario y reactivador. Dentro de las variables principales está una rebaja del impuesto corporativo a 23% en 2029, exención de IVA a viviendas por un año y también créditos tributarios para incentivar el empleo formal. Por supuesto, estaremos revisando el avance de este proyecto, sus implicancias en materia económica y por supuesto, si es que le hay implicancias también en los movimientos de renta fija y renta variable local. En un sentido macroeconómico, la atención de los inversionistas sigue concentrada en visualizar el posible impacto económico del alza de los combustibles en nuestra economía, factor que ya ha incidido según las últimas encuestas del Banco Central en la medición inflacionaria del mes de marzo, que recordemos fue del 1%, y en aumentos en el corto plazo respecto a las expectativas de inflación y por otro lado retraso en la continuación del ciclo de recorte de tasa de política monetaria por parte del Banco Central. En Upside Capital nuestra visión al respecto se alinea con lo comentado por el Banco Central respecto a que el impacto inflacionario en nuestra economía sería temporal, que la inflación eventualmente podría llegar al 4% durante los próximos meses, pero que la convergencia inflacionaria hacia la meta del 3% se mantendrá probablemente durante los últimos meses de 2026 y comienzos de 2027. En ese contexto, creemos que el Banco Central volverá a evaluar posibles recortes de la tasa de política monetaria, que actualmente se encuentra en el 4.5%, factor alcista para renta fija local, que forma parte de nuestra recomendación de inversión, para la renta variable local y también un factor negativo para los retornos que entregan a inversionistas depósitos a plazo y fondos money market. En ese contexto pasamos a revisar renta fija local a través de fondos de Sura AGF, aliado estratégico de Upside Capital en la distribución de instrumentos de inversión y por supuesto en el uso de los mismos para concretar las estrategias y recomendaciones de inversión que damos a nuestros clientes. Dos fondos recomendados de renta fija por Upside Capital en Sura AGF, fondos Sura Renta Local UF, que mantiene un retorno en lo que va de abril del 0.69% y un avance del 3.05% en lo que va de 2026, y fondo Sura Renta Bonos Chile, que mantiene un avance del 0.7% en lo que va de abril y un 2.85% durante 2026. Renta variable local, el IPSA se ha seguido recuperando en línea con el comportamiento de las principales plazas bursátiles del mundo en un contexto de impulso al alza de estos índices causado principalmente por el acuerdo de tregua entre Estados Unidos e Irán en el conflicto armado que sostienen desde fines de febrero, anunciado durante la semana pasada. El IPSA entonces sube hoy un 0.94%, cotiza en 11.420 puntos, acercando sus cotizaciones a máximos históricos marcados por el índice durante los últimos días de enero de este año en aproximadamente 11.700 puntos. Recordemos que el IPSA mantiene un retorno durante 2026 del 8.99% y un avance durante los últimos 12 meses del 48.16%. Nuestra visión respecto al IPSA es positiva, esperando retornos entre 15 a 25% durante 2026 para incorporar este tipo de activos en los portafolios de nuestros clientes. Mediante Sura AGF recomendamos dos fondos mutuos de renta variable local, fondo Sura Selección Acciones Chile, que avanza un 6.67% en lo que va de 2026 y un 39.92% durante los últimos 12 meses, y fondo Toesca Chile Equities mediante la plataforma abierta de Sura. Damos acceso a este fondo que mantiene un retorno durante el año del 4.65% y del 42.86% durante los últimos 12 meses. Dólar peso en línea con una menor demanda por activos de riesgo en el mundo a causa, como decíamos, de la tregua en la guerra en Oriente Medio. Ha tenido lógicamente un comportamiento bajista durante esta semana, comenzando sus cotizaciones en 903 pesos el día lunes, marcando mínimos ayer miércoles en 882 y cotizando a esta hora de cierre de mercado del día jueves en 887. En el cortísimo plazo, por supuesto, a medida que se vaya confirmando el cese del fuego en el conflicto armado, el dólar va a tender a tener una caída en el mundo, dado que es un instrumento de refugio en momentos de incertidumbre en el mercado, y por supuesto ocurrirá lo mismo en las cotizaciones del dólar en Chile, buscando precios inferiores. En una mirada de mediano a largo plazo, el mercado sigue esperando recortes de tasa por parte de la Reserva Federal a diciembre del 2027. De hecho, esa fecha espera entre 1 a 2 recortes de tasa de política monetaria, factor que debilitaría las cotizaciones del dólar en el mundo y haría por supuesto lo mismo en Chile, presionando el valor del dólar a la baja.
baja. De hecho, el dólar index, dólar en el mundo, ha retrocedido un 1.01% durante el último mes. Otro factor clave que debería presionar al dólar a la baja es el cobre, que cotiza levemente por sobre los $6 por libra de cobre, manteniendo un avance durante el último mes del 9.75% y durante el último año del 28.79%. Hoy retrocede levemente un 0.22%. Un factor para esperar: mayor precio en el cobre y por ende, dada su relación inversa, menor valor en el dólar en Chile. Son las cifras publicadas esta semana de esa economía, con el crecimiento del primer trimestre superando las expectativas del mercado. China logra crecer un 5%, por sobre el 4.8% que esperaba el mercado y mejor que el 4.5% del trimestre anterior. China, siendo el mayor consumidor de cobre, si mantiene su crecimiento podría demandar más cobre, eso hacer que el precio del cobre tienda a subir y ser un factor bajista para el dólar en Chile. Y por último, la recuperación de un mayor crecimiento en la economía local eventualmente aumentaría el valor del peso chileno frente al dólar y haría que el dólar fuese presionado a la baja en sus cotizaciones para buscar objetivos en primera instancia 874 y luego 851 pesos. Respecto al calendario económico de Estados Unidos, una cifra fue la relevante durante esta semana: el índice de precio al productor del mes de marzo, cifra que eventualmente ya iba a contener una presión inflacionaria dado el aumento de los precios del petróleo por el conflicto armado en Oriente Medio. Esta cifra marcó un crecimiento del 0.5%, muy por debajo de las estimaciones del mercado en su medición mensual, que esperaba un crecimiento del 1.1%, de manera que por ahora, si bien ha habido un aumento en la inflación en Estados Unidos, esta ha sido menor a lo esperado por el mercado, recordando que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, ha manifestado en diversas ocasiones que las expectativas inflacionarias a mediano y largo plazo se mantienen ancladas. Por ende, descartamos por ahora aumento en la tasa de política monetaria y eventualmente creemos que con el tiempo la Reserva Federal volverá a evaluar recorte en la tasa de política monetaria, factor alcista para bonos y acciones norteamericanas. También esta semana comenzó la temporada de entrega de resultados de la empresa de S&P 500 respecto a su ejercicio del primer trimestre. Como siempre, comenzó con los reportes de los bancos, con buenas cifras en general respecto a beneficios por acción e ingreso por venta. Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, BlackRock, Bank of America y Morgan Stanley superaron las expectativas del mercado respecto a esas dos mediciones, con la excepción de Wells Fargo, que si bien aumentó su beneficio por acción más de lo que el mercado esperaba, los ingresos marcaron levemente por debajo de las expectativas del mercado. Por último, respecto a la guerra en Oriente Medio, los esfuerzos diplomáticos han cobrado cierto impulso. Estados Unidos e Irán han mantenido el diálogo y se han producido avances hacia un acuerdo de alto al fuego permanente. Ambos países acordaron en principio reanudar las conversaciones, luego de que el fin de semana pasado no hubo avances notorios en las conversaciones entre representantes de ambos países en Pakistán. Aunque aún no se ha fijado fecha ni lugar para una nueva reunión, eventualmente esto podría ocurrir prontamente, en un contexto donde Estados Unidos ha implementado totalmente el bloqueo anunciado por el presidente Donald Trump respecto al estrecho de Hormuz como una forma de presionar a Irán en las negociaciones. Las principales materias que se estarían discutiendo tienen que ver con el tránsito por el estrecho de Hormuz, el programa nuclear iraní, las sanciones económicas que pesan sobre la República Islámica y la compensación por la guerra. Una buena noticia respecto al conflicto es que se confirma hoy en la mañana el acuerdo por parte de Israel y el Líbano respecto a un alto al fuego de 10 días a partir de hoy, factor que era una variable relevante al minuto de que Irán y Estados Unidos pudiesen lograr un alto al fuego definitivo. Como sostuvimos siempre en Upside Capital y en las ediciones de este podcast, mantuvimos nuestra visión respecto a que el impacto de este conflicto armado en la renta variable norteamericana iba a ser pasajero, lo que se termina confirmando dado que ayer S&P 500 marcó nuevamente máximo histórico en 7.022 puntos, con el Nasdaq también marcando un nuevo récord, subiendo ayer un 1.6%, S&P 500 subió un 0.8%. Ambos índices habían caído más de un 9 y 14% respectivamente desde máximos ante el comienzo del conflicto armado. Estados Unidos continúa siendo parte de nuestra recomendación de inversión ante el potencial ciclo de recorte de tasa de política monetaria en el mediano plazo, cuando los efectos de la guerra tiendan a diluirse, dado que esperamos por ahora sólidos resultados corporativos, los datos de inflación han sido mejor a lo esperado y esperamos un acuerdo definitivo entre Estados Unidos e Irán. Para incorporar este tipo de activos en los portafolios sugeridos a nuestros clientes, fondos de Sura AGF, dos en específico recomendados por Upside Capital, carteras diversificadas de renta variable, Sura multiactivo agresivo que mantiene un retorno durante los últimos 12 meses del 22.47% y en su perfil moderado mantiene un retorno del 16.46%. En Estados Unidos el rendimiento de los tres principales índices bursátiles es positivo, con Dow Jones subiendo un 0.2%, S&P 500 marcando nuevamente máximo histórico subiendo un 0.17% en 7.034 puntos y Nasdaq subiendo también un 0.24%. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, tengan un excelente cierre de semana, nos encontramos el día lunes para la apertura semanal de mercados. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.